Todo genial, pero lo que está bien, lo que está mal, está mal. Estamos hablando puramente de los recursos vocales que tiene cada uno. Hola mis chiquis, bienvenidos un día más a este maravilloso canal. Y hoy empezamos a conocer a Grupo Frontera. Ya hemos tenido un video en este canal junto con Peso Pluma. Y me dijeron que si quiero empezar a conocer a Grupo Frontera, tengo que empezar por esta canción. Grupo Frontera y Bad Bunny. ¿Qué conjunto ahí? Vamos a ver con qué nos encontramos vocalmente, porque es nuestro área, ya sabemos. Particularmente lo que yo me encontré de Grupo Frontera que me llamó mucho la atención fue la calidad. Mucha calidad, tanto instrumental como vocal. Ahora sí, mis chiquis, sin mucho más, le vamos a pedir al señor director la intro. Recuerden que puede salir un poco raro por acá por cuestiones de copyright, ya sabemos cómo son estas cosas, pero no se olvides que acá abajo te voy a dejar el link con el video original para que lo vayas a ver sin mis interrupciones, porque acá estamos para hablar y para interrumpir. Bueno, a ver con qué nos encontramos. Me queda 1%. La conozco, la canción. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Ok, no sabía que era de ellos. Claro, no, súper tendencia en TikTok la canción también. Súper tranqui vocalmente, está entrando en la octava 4, súper bien. Una voz bastante clara, liviana, lo que se siente. Pero recalco que yo acá percibo mucha calidad, muchísima calidad. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. Sí. Ok, mi. La nota más alta por el momento es un mi 4, ¿sí? Está perfecto. No es algo que requiere mucha exigencia, pero sí requiere un poquito más de atención, sí, que una nota de la octava 3. Supongo que es barítono también por el color, es lo que supongo. Nos vamos a encontrar con un buen cuerpo, sí, en los graves o en los medios y graves. En los agudos también yo siento que puede mantener eso, ese cuerpo. Pero en esta ocasión se siente liviana la voz, pero creo que tiene que ver con el inicio de la canción. Baby, pa' que te miento. Se agarra de acá. Eso de que me vieron feliz no lo es cierto. Hay una octava abajo, ojo, hay una octava abajo. Me queda 1%. Me queda 1%. Ok, y las dos. Una octava está muy bueno. No es la voz de Bad Bunny la que yo siento que está haciendo la octava, así que puede ser el mismo que esté duplicando. O en las bandas de cumbia, por lo general algún instrumentista, ahí veo que el percusionista tiene micrófono, así que puede ser él el que esté cantando haciendo esa octava abajo. Ya nada me hace reír. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Ahí sí se siente distinta la voz. Salí con otra para olvidarte y tener el perfume que te gusta a ti. Ok, vuelvo a tocar el mío. Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte y tener el perfume que te gusta a ti. Prendo para irme a dormir, porque duermo mejor si sueño que estás aquí. Ok, un ataque también bastante característico de la cumbia. Todas las cumbias son diferentes. Lo que yo conozco de la cumbia es que también se suele atacar bastante. Perfume que te gusta a ti. Igual cuando se siente eso que... Perfume que te gusta a ti. No se siente que esté tensionando, se siente que está cantando muy cómodo, está en su zona segura. No se siente que está exigiéndose por demás, no hay tensión. Súper natural la voz. ¿Por qué duermo mejor si sueño que estás aquí? ¿Por qué? Ok, también está tocando el sol 4, casi. Y no se siente tensionado. Muy buena tesitura, muy bien trabajado. Se siente que está trabajado desde lo natural. Duermo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, te he mandado los mensajes, siguen todos ahí. Wow. Sí, es el de la percusión. Mucho me ha costado, quizás te hice un favor cuando me fui de tu lado. Borracho viendo tus fotos, me duele ver fotos. Me gusta también que ornamente un poco los finales, está bueno también. Es como más cantado. Tú se has mejorado, no tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Ey, se conecta muy bien con abajo también, Y decirte que me queda 1%. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Muy bien. Que si me ven con otra en una disco solo es perdiendo el tiempo. A ver, lo que yo siento es bastante neutralidad. Siento que es una voz trabajada desde los centros hacia afuera, es lo que yo percibo de esto. Una voz que se conecta muy naturalmente con sus graves y que logra bastante potencia también llevando a la zona del tuán. Como en la máscara, todo lo que resuena acá hace que tome bastante presencia también su voz. Pero no deja de ser una voz más liviana de lo que me imaginé. Baby, pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto.
Hace tiempo no pensaba en ti, borracho de tu Insta me metí. Baby, ya sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Veníamos de una parte bastante cantada, muy bien cantada por cierto también, con toda la cumbia norteña, se sentía toda la cumbia, está todo genial. Y ahora viene un cambio, ¿sí? Ya casi sin percusión, como un fondo un poco más ligado, más melódico si se quiere. Y la voz lo que está haciendo ahora es dejar la melodía un poquito de lado y hacerlo un poco más hablado. Todo lo contrario a lo que estaba pasando antes, que la base estaba bastante marcada, bastante picada, con mucha percusión y la voz bastante cantada, ahora al revés. Ay, ay, viviendo en un infierno que ya mismo incendia, jugando contigo como si fuese el día. Nada en los finales. La voz limpia en el final, no, una voz bastante plana, muy glótico también, se siente que lo está haciendo bastante como con el cuello. Y obviamente también la articulación de las vocales, todas al frente y cerradas. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies, rogándote, en el tequila ahogándome. Hey, gándome, un mi 3, pero se sintió bastante prolijo, como bajo, me sorprendió. Gándome. Y es un salto de quinta, no es un salto muy complejo. Gándome, nota repetida en baja a un mi, que es la nota más grave que toca, con voz airiosa, ¿sí? Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañando. Dame a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañándote. Se siente raro. En el tequila ahogándome, ey, las morritas testeándome, ey, que donde la peda hoy, pero me quedo 1%. Bien, lo que tiene él es que no tiene finales, ¿sí? Lo que hace vocalmente. Está empezando, está metiendo la melodía ya, pero no tiene finales, no tiene ornamento, no hay vibrato, es como, no es cantado, ¿entendés? Es cantado, pero se entiende a lo que voy. Y acá no estamos hablando de que si me gusta, si no me gusta, que esto, que lo otro, no. Lo que estamos diciendo es puramente técnico, puramente teórico y lo que tiene que ver con la voz cantada. Acá no estamos hablando si me gusta, si no me gusta. Eso, para gusto los colores, a cada uno le gusta, si no le gusta no pasa nada. Todo genial, pero lo que está bien, lo que está mal, está mal. Estamos hablando puramente de los recursos vocales que tiene cada uno. Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Igual está mucho más cantado de lo que esperé. Tiempo. Que te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto. Nunca había traído a Bad Bunny en este canal. Todos sabemos y comprendemos que lo que tiene que ver con Bad Bunny y reacciones de Vocal Coach es un personaje polémico para estos canales, lo sabemos. Nunca lo escuché en la vida con intenciones de prestar atención a lo que estaba cantando. Es la primera vez que estoy haciendo este tipo de escucha y si bien para poder tener una opinión concreta necesito escucharlo en vivo y etcétera, no me disgusta lo que está haciendo, para nada. Y eso es Grupo Frontera y el compa Bad Bunny. Me gusta mucho el tipo de cumbia. Me gusta mucho. Instrumentalmente, chicos, es muy prolijo. Instrumentalmente es muy prolijo, es muy rico. La voz del cantante de Grupo Frontera me parece una voz muy limpia, me parece una voz muy sana también, que se ata a los recursos que se necesita para hacer este tipo de estilo también. Es muy funcional al estilo, a eso voy. Y me gustó también la mezcla con Bad Bunny, la verdad. O sea, no me disgustó para nada, porque fue una buena mixtura también de estilos. La verdad que para que quede claro, quedé con un muy buen sabor de boca con respecto a Bad Bunny en esta presentación. Porque como digo, es la primera vez que lo escucho prestando atención a lo que estaba haciendo vocalmente. Por eso no tengo nada para decir. Porque como dije, es la primera vez que lo escucho con este tipo de atención, ¿sí? Metiéndome puramente en lo vocal. Por eso no tengo nada que decir de cosas anteriores, porque la verdad que no tengo idea, porque no lo escuché antes. Lo que sí que mi conclusión final me parece que Grupo Frontera, como ya dije, tiene una calidad increíble, tiene un potencial que lo está explotando pero a más no poder, y encima explotando un género espectacular como es la cumbia. Y yo ahora conociendo
más como la cumbia Tex-Mex, como la cumbia norteña, me parece súper rica. Eso es lo que me parece. Que si bien sigue siendo cumbia como uno la conoce en nuestro país, tiene un gusto diferente, tiene otra cosa. Ustedes saben que para mí es súper importante mantener estos estilos, estos géneros y hacerlos tendencia como está haciendo Grupo Frontera con la calidad con la que lo hace. Aplausos para ellos. Mis chiquis, ahora sí, suscríbanse al canal, pónganle me gusta y comenten con qué canciones podemos seguir de Grupo Frontera para agregar a esta playlist, esta serie que estamos haciendo de Conociendo a Grupo Frontera. Ahora sí, me despido y les digo gracias por haber llegado hasta este momento del video, como les digo siempre que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos estamos viendo en el próximo video. Besos.